Con la huelga, yo como empresario no tengo más que decir que la respeto y huelga decir que es un derecho de ustedes, de los trabajadores, trabajadores que ustedes representan y de todos los trabajadores. E incluso más allá de la reforma laboral, yo querría compartir con ustedes alguna inquietud que se refiere sobre todo a la a la competitividad de la empresa española y a la competitividad agregada, por tanto, de España como país. Me toca viajar por el mundo entero, me paso el 50% de mi tiempo fuera de España y especialmente en Asia, en gran parte de los países emergentes, y como parte de mi obligación tengo que estar comparando permanentemente los índices de competitividad y de eficiencia de empresas de esos países y países del resto de Europa, por ejemplo, con los índices equivalentes de la empresa española. Creo que hay tres componentes como mínimo, y resumiendo muchísimo, para la competitividad de la empresa española o de cualquier empresa en cualquier sitio del mundo, que es competitividad laboral, y ahora vuelvo a ella, competitividad en costes energéticos, que en casi toda la empresa, desde luego de corte industrial, es un componente básico en los costes y, por tanto, de la competitividad de la empresa. Y tercero, en la seguridad jurídica que la empresa pueda disfrutar o sufrir según la estabilidad o inestabilidad jurídica del país donde se encuentre. En cuanto a lo primero, creo que yo no voy mucho más lejos de afirmar que lo que se hace con 10 personas bien formadas y eficientes en su trabajo no se debe hacer con 12. Es evidente que en países emergentes el coste unitario laboral es muy inferior al de España, entre 4 y 5 veces inferior, la cuarta o la quinta parte del coste español, según se trate pues, de China, de la India, Filipinas, Indonesia, etcétera, equivalente al coste laboral coreano más o menos, algo inferior al coste laboral japonés. Y, en definitiva, creo que la no competitividad de coste, aceptada, obviamente, por nuestro sistema, que todos nosotros, yo creo que con matices o no, defendemos, hay que compensarla con una enorme eficiencia en lo que hace la masa laboral, desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba. Vaya concretando, señor Tarqueta. Sí, gracias, José Luis. En definitiva, yo les pregunto a ustedes, alrededor de todas estas reflexiones, ¿cómo piensan ustedes o si comparten la imperiosa necesidad de una competitividad de la empresa española? ¿En qué la centrarían? ¿Y cómo ven ustedes la competitividad de España de forma agregada, como suma de todas las competitividades, tanto de los sistemas públicos como de las empresas privadas o de las pymes y de la masa social en general del país? Gracias. Bueno, acaba usted de describir, y se lo agradezco, porque acaba usted de describir los pactos de la Moncloa. Es decir, si algo tenemos que en estos momentos abordar y solucionar son los problemas que usted ha trasladado, efectivamente. Creo que, como bien ha dicho, no nos obsesionemos con la huelga. Vamos a hacer una huelga, una más entre las que hemos realizado a lo largo de la andadura democrática. Creemos que va a ser una huelga muy importante, creemos que va a haber unas manifestaciones impresionantes en las calles y retengamos que esta huelga es la expresión de un malestar democráticamente trasladado a nuestros gobernantes para que aborden las cosas y las soluciones de los problemas de este país de otra manera a como lo están haciendo. Esa es la reclamación de la huelga. Y retengamos todos también esa inquietud que traslada la intervención sobre la competitividad. Efectivamente, pero es que en este país el 99% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. Es difícil competir con esa masa empresarial dispersa. Es que en este país hemos crecido a base de especulación del ladrillo, pero nadie se ha ocupado del fortalecimiento de nuestra industria. En este país
nos hemos endeudado para comprar pisos que veíamos crecer en su precio al año siguiente y creíamos que éramos ricos, pero nadie se ha preocupado de innovar, de vender fuera, de la calidad de nuestros productos, de los buenos servicios que podemos hacer. Hay quien sí lo ha hecho. Sectores como el turismo, como también la construcción, han sabido venderse fuera. Pero creo que si solo depositamos la confianza en esos dos sectores, mal vamos. Podríamos competir en muchas más cosas y no lo estamos haciendo. Creo que ese mensaje es el que hay que retener y no compararnos tanto con Asia. En Asia tienen ventajas y tienen muchos inconvenientes. Hay muchísima riqueza en esos países y muchísimas desigualdades. Hay unos pocos que son muy ricos y que crecen mucho y una tremenda masa social que cuando empiece a despertar ya veremos qué ocurre en esos países. En la India, en China, he visto a mucha gente criticar al régimen cubano y reclamar democratización. No veo reclamar tanta democratización del régimen chino, pero va a ser una exigencia y es un polvorín que veremos cómo desemboca en el futuro. Eso debería preocuparnos. Hemos hecho muchos esfuerzos para estar en Europa. Hemos hecho muchos esfuerzos para pasar la frontera de los Pirineos y no ser África, sino ser más parecidos a Francia, Inglaterra o Alemania. Y ese es el camino que tenemos que andar. El camino de la calidad del empleo, de la cualificación del empleo, de la inversión productiva, de la mejora de nuestros productos y de nuestros servicios. Ese es el camino que tenemos que recorrer y no el camino hacia el espejismo asiático, que veremos cómo acaba, entre otras cosas. Señor Martínez. Pues mire usted, en medio minuto. Ha anunciado que la caída de los ingresos obligará a nuevos recortes. ¿En qué creen ustedes que estaba pensando el Gobierno de doña Esperanza Aguirre? Javier de la Fuente, de Telemadrid, en relación con este mismo tema, les pregunta cuánto dinero... No, no es la pregunta. Bueno, lo dejamos en la pregunta de Fernando Codina y luego iré a la de Javier de la Fuente, que es de otro tema. Bueno, yo creo que es una evidencia que en este momento todos en España somos más pobres. Es una evidencia que las comunidades autónomas ingresan menos, que el Estado ingresa menos, que las comunidades autónomas ingresan menos, que los ayuntamientos ingresan menos. Y creo que también hemos anunciado, claro que tendremos que hacer recortes, claro que tendremos que hacer sacrificios, claro que tendremos que hacer ajustes, pero tienen que ser ajustes, sacrificios y recortes equilibrados y pactados. Si no son pactados, si, como decía Marcelino Camacho, se nos pretende convertir en los parientes pobres de la democracia, o como decía de manera más elegante Antonio Gutiérrez, los costaleros de la democracia, desde luego mal vamos. Mal vamos. Somos más pobres, tendremos que acostumbrarnos a vivir con menos, pero eso no significa deteriorar y destrozar el Estado social, porque también se puede actuar sobre los ingresos. En la Comunidad de Madrid los sindicatos hemos puesto de relieve que por la vía de las desgravaciones fiscales se dejan de ingresar hasta 2.600 millones de euros. Probablemente ahora con la crisis y la caída de los ingresos no fueran 2.600, 1.300. Pues 1.300 millones en ingresos, que la supresión de impuestos como el patrimonio y otros impuestos han hecho que dejemos de ingresar y que serían muy buenos en este momento para acometer este periodo de crisis. ¿Actuemos sobre los gastos? Sí. ¿Sobre los gastos superfluos? Sí. ¿Sobre la mejora de la gestión? Sí. Pero actuemos también sobre los ingresos. Habrá que adoptar políticas fiscales que impidan el fraude fiscal y que obliguen a que, por ejemplo, en el impuesto de la renta, los ingresos de ese impuesto no procedan en el 90% del total de esos ingresos de los salarios de los trabajadores y de los pensionistas. Se podrá hacer algo para evitar y corregir esa tremenda y terrible desigualdad de que hay quien no paga o paga muy poco. Señor Martínez, Paloma Estrada de la COPE les pregunta ¿qué les parece que el PP en Madrid haya anunciado más recortes porque ha recibido esos 1.000 millones de euros de menos de ingresos en 2011? Y también les preguntan sobre la economía sumergida, si hay remedio para esa situación.
El problema probablemente no sean los 1.000 millones de menos que tenga el Gobierno regional en este momento. Uso dice, la contrarreforma laboral viene precedida por una disminución del porcentaje de rentas salariales en el PIB. ¿Es posible mejorar la economía sin cambiar el modelo productivo y la distribución de la renta perdida antes y después de la contrarreforma laboral? Yo quiero agradecer esta pregunta y que proceda además de la Unión Sindical Obrera. Cuando se habla de esta huelga general se intenta centrar en el rechazo de UGT y comisiones obreras. Hemos convocado una cumbre sindical de todos los sindicatos madrileños en el que la Unión Sindical Obrera, en el que sindicatos sectoriales de diferentes tipos, en el que la Asociación de Futbolistas Españoles, la Unión de Actores y el Sindicato de Conductores de Metro y el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, etcétera, etcétera, se han sumado, han apoyado, han convocado esta huelga y esta manifestación. El rechazo es general entre aquellos que representamos de unas formas mayoritarias o más o menos mayoritarias a los trabajadores y trabajadoras. El rechazo de los trabajadores y trabajadoras